Bienvenidos a un nuevo capítulo del 30 Te Escucha, capítulo correspondiente al día martes 27 de octubre del año 2020. Está en plena discusión a esta hora en el Congreso, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Se analizan los alcances del proyecto de ley que busca un segundo retiro del 10% de nuestros fondos previsionales, desde las administradoras de fondos de pensiones. Esto para amortiguar las consecuencias a nivel económico que ha dejado a su paso la pandemia por el coronavirus en la vida de miles de chilenas y chilenos. Más de 8 millones hemos hecho el retiro ya del primer 10%, con un monto mínimo, algunos de los cuales han sido todos sus recursos cotizados, otros con un tope mínimo de 1 millón y otros con un máximo de hasta 4.300.000 pesos. Sin embargo, evidentemente, la pandemia por el SARS-CoV-2 aún no ha terminado. En las últimas horas, el Ministerio de Salud ha notificado un cuantioso y considerable descenso de notificaciones acerca de casos nuevos, que coincide, fíjese, en una menor toma de exámenes. Sin embargo, a pesar de esta situación que se vislumbra a priori positiva, tiene algunos retazos de aspectos bastante más favorables en torno a la forma en la cual estamos conviviendo con esta pandemia. Hay consecuencias, esas consecuencias las hemos venido notando ya hace 8 meses. Desde el 3 de marzo a la fecha, hasta ahora han transcurrido 238 días, prácticamente 8 meses con esta situación sanitaria de emergencia que evidentemente ha cambiado nuestra vida de forma radical. Quizá para muchos lo único bueno que ha tenido el 2020 ha sido recibir el 10%, para otros, al margen del 10%, el triunfo obtenido en las urnas durante el fin de semana del plebiscito constitucional 2020. Pero más allá de estos hitos que dejan huella en un año que para muchos, que duda cabe, es para el olvido, es también importante seguir debatiendo, analizando y conociendo los alcances de esta normativa legal. Un proyecto de ley que ha sido presentado por un grupo de parlamentarios de la oposición al gobierno y que busca también comprometer la entrega de un segundo 10% a millones de chilenas y chilenos que están necesitando ese dinero porque con el primer retiro no alcanzó. Y en este mismo aspecto es clave también observar lo que está pasando a esta hora en plena Cámara de Diputados, donde la discusión continúa siendo llevada adelante y donde parlamentarios de las diferentes colectividades están entregando su punto de vista en la sesión de Constitución que a esta hora se encuentra en pleno desarrollo. Vamos de inmediato al Congreso Nacional. A esta hora se discute en vivo los alcances de esta normativa. Una materia que indudablemente también está poniendo en la palestra todos aquellos aspectos que resultan clave para buscar los pros y los contras de esta discusión. Por lo mismo, la pregunta del día es, ¿urge retirar nuevamente un 10% desde las AFP? Llámenos y participe en vivo aquí en el 30 Te Escucha. Vamos al Congreso. Gracias, presidente. Mire, la verdad que respecto a los argumentos del gobierno, poco hay que referirse porque son bastante parecidos, si no iguales, al del primer 10%. Y las acciones a recurrir para ayudar a las personas son las mismas. Y el mismo argumento, el hablar de las pensiones a futuro, pero no hacerse cargo de la realidad. La vez pasada fue lo mismo, amenazar con las pensiones y después, bueno, sacar el bono de clase media a última hora apresurado para así poder contener el primer retiro del 10%. Acá la técnica es la misma, amenazar con las futuras pensiones. Y la verdad que si hay alguien que no tiene moral para hablar de lo que fue el plebiscito, me imagino que el mismo ministro Briones, que está utilizando y ninguneando la actividad legislativa, nos dice por una parte que esto es inconstitucional, pero por otra parte que son otras personas las que deben cambiar la Constitución, o sea, para él es mejor no hacer nada. Pero no me quiero quedar en la crítica. Nosotros tenemos ante una fecha de vencimiento de bastantes, ¿no es cierto?, iniciativas de ayuda del gobierno, todas muy focalizadas, que no han llegado a toda la ciudadanía. Hace algunos meses iniciamos este camino. Hemos presentado 3 proyectos y me quiero referir a 2 en específico. Presentamos
una primera moción, invitamos a la diputada Giles para hacer el segundo retiro del 10%, luego hizo otra, me invitó a mí y tenemos uno de renta vitalicia. Y además en el de renta vitalicia hicimos un proyecto de resolución pidiendo una bonificación para la gente que está en renta vitalicia porque son los que no han recibido nada, tienen igualmente pensiones malas. Mucha gente se va por seguridad a la renta vitalicia y además recordemos que la comisión para el trabajador, ¿no es cierto?, que lleva a una persona a renta vitalicia o a una AFP es mucho mayor el que lleva a una persona a renta vitalicia. Por lo tanto, tratan de vender ese producto que en definitiva es igual a una mala pensión. Y la gente, ¿no es cierto?, que tiene el sistema antiguo tampoco tiene derecho a nada, por eso habíamos pedido una bonificación, sin embargo, eso no ocurrió. Por eso hicimos dos líneas. Una que tiene que ver con la renta vitalicia para anticipar el pago y otro que es el primer proyecto del cual quiero hablar, que es el segundo retiro del 10%, que mantiene el argumento del primer proyecto, sobre todo en cuanto a que no tenga letra chica y a la universalidad. El gobierno ha dicho, mira, hay gente que no va a poder optar a este beneficio. La verdad que eso tampoco es un argumento porque bien sabemos que quien tiene menos de 1 millón de pesos en su cuenta estaba destinado, si es que cumple con los requisitos, a una pensión básica solidaria, o gente que es joven, que todavía tiene tiempo para poder ahorrar en sus fondos de pensión, o extranjeros que recién estaban cotizando en nuestro país. Por lo tanto, yo diría, me quedaría con que podemos darle dinamismo a la economía y además nosotros le colocamos a este proyecto un carácter de permanente. Si algo quedó del primer retiro del 10%, es que todos estos argumentos eran falaces, pero además el derecho de propiedad. Por eso quisimos establecerlo de manera permanente. Personas que a futuro tengan que invertir o por alguna enfermedad catastrófica, la compra de una vivienda, la idea es que puedan tener este derecho permanente y además introdujimos, tratando de fomentar el no daño de las pensiones, una acción de reintegro, que sea voluntaria. O sea, quien lo sacó puede sacarlo, pero además colocamos una acción de reintegro como se ha hecho en otros países como Australia, de tal manera de fomentar que quien devuelva esos fondos o lo que pueda devolver pueda volver a hacer un retiro. Y ello creo que es una buena opción, un buen espacio para también poder conversar con el gobierno, como se hicieron en otros países. Quien devuelve se le entrega alguna bonificación, de tal manera de incentivar de alguna manera el reintegro. Lamentablemente quienes no puedan hacerlo van a hacer uso de su 10% para, ¿no es cierto?, acudir a sus necesidades inmediatas. Esa es una parte. Hay otro proyecto que tiene que ver, entiendo yo, con el tema que es el tema de las pensiones alimenticias. Nosotros colocamos también en nuestro proyecto la acción de subrogación, que es una acción que podría permitir que a quienes se le adeude las pensiones puedan directamente cobrar. Por lo tanto, me parece que el proyecto del diputado Mirosevich pierde sentido teniendo esta acción subrogatoria incorporada en nuestro proyecto. Por tanto, yo me quedo con esas cosas positivas. Quería poder explicar un poco nuestro proyecto, ya que hemos escuchado más a los ministros. No hemos escuchado todos los proyectos, pero me parece hoy día de fundamental para el país, me parece fundamental el poder resolver esto. Lamentablemente, no es que esto se nos ocurra a nosotros y queramos impulsarlo. El mismo gobierno, con la inacción. Cuando yo inicié este proceso con el segundo 10%, pensé que el gobierno iba a reaccionar, iba a entregar alternativa. Entonces, nos quiere dejar de manos atadas. Yo represento una región como la región de Magallanes, que ha tenido una extensa cuarentena. Tuvo un rebrote, la gente sigue en cuarentena, ese rebrote se puede replicar a nivel país y la verdad que la economía va a dañarse aún más, y por eso yo creo que si algo nos reclaman a los políticos es que llegamos fuera de tiempo. Y yo creo que estamos a tiempo, el gobierno está a tiempo, más allá de criticar el proyecto y de decir que esto está todo mal y amenazar con las pensiones, a entregar también un plan B. Y nosotros veremos si es lo que corresponde o no, pero esto también es voluntario. Y me parece que, bueno, quizás no es lo óptimo, pero es el camino que nosotros tenemos para poder avanzar y ayudar a millones de familias que hoy día lo están pasando mal en nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, diputado Bianchi. Yo le pido a todos los diputados y diputadas, hemos tenido un buen debate. Una discusión que continúa realizándose en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, donde la Comisión de Constitución está debatiendo la reforma que propone un segundo retiro del 10% de ahorros previsionales, instancia en la que se espera una rápida aprobación en general de la iniciativa resultante de la fusión de otras tres. El diputado Matías Walker, presidente de la comisión, confirmó que votará a favor del proyecto impulsado principalmente por la también diputada Pamela Giles, pero admitió estar consciente de la afectación que traerá consigo para las pensiones futuras de los trabajadores.
Igualmente, en las últimas horas, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reiteró que es incompatible ir por una mejora de las pensiones y al mismo tiempo tomar medidas que las debiliten, ejemplificando que cada proceso de retiro resta 2 puntos de cotización, que es 1/3 de lo que se propone en la reforma, un 6% de capitalización adicional. En ese marco, el gobierno intenta convencer a los parlamentarios de Chile Vamos, cuyos votos han sido claves en la aprobación en ambas cámaras del primer retiro. La comisión, que inició su debate pasadas las 3 de esta tarde, en la que se votará en general también el retiro para jubilados de renta vitalicia y el retiro forzoso para deudores de pensiones de alimentos, pretende analizar en particular el retiro de fondos de pensiones para enfermos terminales, aprobado en general hace 2 semanas, pero donde evidentemente también es valiosa la discusión. Los diputados ya están discutiendo el segundo retiro del 10% y se espera, evidentemente, una contundente aprobación por parte de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, que analiza el proyecto que permitiría un nuevo giro de ahorros previsionales, el cual, de concretarse, vería la luz en diciembre del presente año, en las mismas condiciones en las cuales se efectuó el primer retiro a fines de julio del presente año. ¿Usted qué piensa, dada esta discusión en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja? ¿Urge retirar nuevamente un 10% desde las AFP? ¿Se hace necesario? ¿Qué es lo que espera? ¿Le alcanzó el primer 10% o definitivamente con este segundo 10% usted podría invertirlo para realizar un sueño, alguna idea, algún proyecto, adquirir algún bien o servicio de alta utilidad para usted o su familia? ¿O le parece que es un exceso, que si se da esa oportunidad prefiere no tocarlo para evitar algún problema? Porque es claro que se ha debatido en torno a la necesidad del retiro de nuestra propia plata, de nuestros fondos previsionales, de nuestras cotizaciones individuales que son manejadas en las diferentes administradoras de fondos de pensiones. Sin embargo, también es importante mencionar que aún no hay una discusión acerca de algún mecanismo compensatorio que busque equilibrar los fondos de pensiones que han sido, entre comillas, afectados con este retiro y que podría traducirse en obtener una menor cantidad de recursos para el momento en que llegue la vejez o la jubilación. Tema que en algún momento también fue analizado y debatido, pero que no tuvo buenos resultados. Falta todavía evaluar cuáles son los pros y los contras en este aspecto. Pero en lo más inmediato, en lo más instantáneo, si se quiere, de aquí a un par de meses, ¿urge retirar nuevamente un 10% desde las AFP? ¿Qué piensa usted que está en su casa? ¿Qué piensa usted que está en su lugar de trabajo, sintonizando las pantallas del canal de la gente? ¿Qué piensa usted que a esta hora de la tarde está con nosotros en la sintonía a través de las diferentes plataformas digitales? Cuéntenos, participe, opine en vivo con nosotros. El 30 te escucha, un programa que busca llegar a todos los rincones de la región, un programa que quiere escuchar, que quiere oír a los televidentes que nos acompañan en la sintonía en Talca, en Maule, en San Javier, en Villa Alegre y en Linares, por gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, y también en Hierbas Buenas a través de TV Cable Santa Bárbara. ¿Qué piensa usted? ¿Urge retirar nuevamente un 10% desde las AFP? Cuéntenos, participe en vivo, le esperamos. 73-256-1630 es nuestro teléfono, 73-256-1630, o bien a través de nuestro fanpage, facebook.com/Canal 30 Oficial. Un nuevo 10% a consecuencia de la pandemia. Pandemia que evidentemente también ha dejado a su paso una serie de inquietudes y dificultades. Hay miradas a propósito de este retiro. Lo decíamos, el diputado Matías Walker, de la Democracia Cristiana, que es presidente de la Comisión de Constitución, ha señalado que con el primer proceso, 1,9 millones de afiliados ya retiraron todos sus fondos. Y de haber un segundo retiro, hay 4,2 millones de afiliados en esa situación. Por eso vamos a aprobar en general, pero advirtiendo esa situación. Por eso es tan relevante que se llegue a un acuerdo en el Senado respecto a la reforma previsional, una que busca también compensar a aquellas personas que ya han retirado todos sus recursos o incluso más del 50% del total de sus fondos previsionales. Incluso habló el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, que ha considerado un sinsentido que por un lado estén todos los sectores, tanto sindicales, laborales, empresariales, políticos, buscando cómo llevar adelante una mejor reforma previsional con más cotizaciones y hoy estemos pensando en que hay que retirar otro 10%.
Me parece absolutamente contrario a lo que nos recomiendan todos los organismos internacionales, cerró el líder del gran empresariado. Por su parte, la diputada Alejandra Sepúlveda apuntó que es muy importante que se apruebe, sobre todo con el perfeccionamiento que se está tratando de hacer, fruto de la experiencia del primer retiro y las indicaciones que se van a presentar. Claro que nos preocupa el tema de las pensiones en el futuro, pero nos preocupa más allá de lo que tiene que ver con el retiro de los fondos. Temas que evidentemente apelan a la conciencia de los parlamentarios que hasta ahora son partícipes de la Comisión de Constitución en la Cámara Baja y que analizan el proyecto que permitiría un nuevo giro de ahorros previsionales. Sin embargo, habría un nivel de afectación para aproximadamente 4 millones de chilenos que ya retirarían prácticamente todos sus recursos. Un parlamentario que hasta ahora expone en su particular estilo es el diputado René Alinco, quien desde el sur del país también está entregando algunos antecedentes que para él resultan fundamentales de ser analizados a objeto de mantener esta discusión y ya sea aprobar o descartar esta materia que se está analizando. Vamos a estar conectados con el Congreso, vamos a estar con señal desde la Cámara de Diputados y por supuesto también escuchándoles a ustedes que interactúan y participan a esta hora. ¿Urge retirar nuevamente un 10% desde las AFP? Sí, no, ¿por qué? Llámenos y participen en vivo aquí en el 30 Te Escucha. Vamos al Congreso. ¿Qué es el sentido de sobrevivencia de nuestro pueblo? ¿Qué es el sentido de cómo la clase política o la Cámara de Diputados soluciona el problema inmediato que tiene nuestro país y nuestra gente? Hoy día en Chile tenemos más cesantes que antes. Hoy día en Chile hay más ollas comunes que antes. Tenemos más miseria que antes. Hay más hambre que antes. Por lo tanto, cuando el señor ministro, por su intermedio presidente, dice en una forma irónica el honorable compromiso de por una vez sacar el 10%, yo respondo a lo siguiente y sin ironía. Nos vimos obligados a presentar segundos proyectos y solicitar el segundo retiro porque el gobierno no ha cumplido con su palabra de buscar soluciones de fondo, estructurales, para combatir esta epidemia sanitaria y tampoco para combatir esta epidemia social que está viviendo nuestro país. Y es por eso que recurrimos al segundo retiro, porque el gobierno no ha presentado proyectos de fondo, como digo, ni ha hecho uso tal vez de los fondos soberanos y tampoco ha recogido la petición de un grupo de diputados a cual yo apoyo referente al impuesto a los súper ricos de nuestro país. Y que no vengan a decirnos de que están tan preocupados por las futuras pensiones. Si realmente el gobierno y el señor ministro de Hacienda y la señora ministra del Trabajo por su intermedio presidente están preocupados de las futuras pensiones, no hagan reformas previsionales. Busquen un nuevo sistema previsional para que las AFP le dejen de robar a los trabajadores y trabajadoras chilenas. Yo simplemente, señor presidente, agradezco, ¿cierto?, la consecuencia, el compromiso de la comisión de haber fusionado los proyectos y también hago un llamado, ¿cierto?, a los diputados de gobierno, que obviamente también tienen un gran espíritu de solidaridad. Este es un proyecto humano, no es un proyecto técnico como lo quieren hacer los ministros de Estado, ¿cierto?, elevar la discusión. Es un proyecto humano y el pueblo chileno tiene hambre ahora, el pueblo chileno quiere comer ahora y eso es lo que estamos apelando nosotros. Yo espero que este proyecto, como lo han dicho, se apruebe al más breve plazo para que sea una ley y nuevamente los trabajadores y trabajadoras de Chile puedan hacer uso de su propio dinero, de su propio ahorro. Nosotros escuchamos al pueblo y espero que la mayoría de la Cámara de Diputados lo haga también positivamente apoyando este proyecto del segundo retiro. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado René Alinco. Bueno, mientras la discusión parlamentaria continúa en la Comisión de Constitución, donde se analizan diversos temas asociados a este segundo retiro de un nuevo 10% desde los fondos previsionales de los cotizantes, es decir, nuestra propia plata, tratar de retirarla. Vamos a mantenernos muy expectantes respecto de cómo se va desarrollando esta comisión y si es posible tener una respuesta, ya sea afirmativa o negativa, durante el transcurso sobre el final de nuestro programa a eso de las 5 de la tarde. En caso contrario, le vamos a mantener plenamente informado en la programación habitual del canal de la gente.
Pero a esta hora vamos a pasar a revisar un tema que también nos ha convocado, como es el caso de las consecuencias que está dejando a su paso la pandemia del COVID-19. Sin embargo, durante las últimas horas se ha registrado la menor cantidad de casos desde al menos los últimos 4 o 5 meses. 32 casos fueron informados durante las últimas horas. 32 casos nuevos fueron notificados, de acuerdo a los exámenes que han sido revelados por los diferentes laboratorios, 33 casos nuevos que han sido revelados por los diferentes laboratorios que realizan este tipo de pesquisas de exámenes de reacción de polimerasa en cadena PCR en la región del Maule. Que no significa que sean 33 que correspondan al último día, sino que hay un desfase de 3 o 4 días en esta materia. Con estos 33 casos nuevos, el Maule llega a 18.525 personas afectadas o que en algún momento también han resultado infectadas por el SARS-CoV-2. Pasamos a revisar de inmediato los detalles en una cantidad que sorprende, entendiendo que es una cifra menor, pero también que durante las últimas horas apenas se ingresaron 640 pesquisas y no más de 2.000, como venía siendo la tónica a diario. ¿Cuáles son las razones? Esperamos respuestas. Estos 33 nuevos contagios fueron registrados en las comunas de Talca con 8, 6 en Curicó, 4 en Parral, 3 en Maule, 3 en San Javier, 3 en Romeral, 2 en San Clemente, 2 en Colbún y 2 en Cauquenes. Reiteramos, 33 contagios que fueron detectados durante las últimas horas, 8 en Talca, 6 en Curicó, 4 en Parral, 3 en Maule, 3 en San Javier, 3 en Romeral, 2 en San Clemente, 2 en Colbún y 2 en Cauquenes. 33 casos que agregándolos a la cantidad acumulada a nivel regional da que 18.525 ciudadanos o ciudadanas de la región han resultado afectados por esta situación. Sin embargo, de esta cifra global, que son 18.525, 408 han fallecido a lo largo de los 238 días de pandemia. En las últimas horas se notificaron 5 fallecimientos, elevando a 408 las víctimas que ha dejado a su paso la pandemia únicamente en la región del Maule. El total por comuna es el siguiente: 4.264 personas se han infectado en Talca, 3.231 en Curicó, 1.340 son de Linares, 993 de San Clemente, que está a puertas de llegar a los 1.000 contagios, 991 en Maule, 811 en la comuna de San Javier, que tiene brotes intradomiciliarios, es decir, grupos familiares que se han contagiado. También hay que mencionar 808 contagios en la comuna de Molina, 507 en Constitución, 560 en Longaví, 474 en Cauquenes, 563 en Parral, 521 en Teno, 371 en Romeral, 358 en Colbún, 316 en Retiro, 259 contagios en Hierbas Buenas, 240 en San Rafael, 222 en Villa Alegre, 184 en la comuna de Sagrada Familia, 208 en Río Claro, 158 en Pelarco, 155 en Licantén, 192 en Rauco, 148 en Curepto, 135 en Gualañé, 137 contagios acumula Pencahue, 122 Peyúgue, 113 Chanco, 44 de Empedrado, 17 de Bichuquén y 83 casos que provienen de otros puntos del país, pero sus pesquisas han sido hechas aquí en el Maule como tal, se contabilizan en la sumatoria final. 18.525 contagios a lo largo de 238 días de pandemia por COVID-19. En la distribución por sexo, el empate ya no es tan empate, a ciencia cierta. 9.219 varones han contraído la enfermedad, mientras que 9.306 mujeres han resultado afectadas. Estamos hablando de un 50,23% de mujeres versus un 49,77% de varones. Esta vez son las damas de color naranjo en el gráfico circular que podemos apreciar. No considere el código de color del lado. Las mujeres son las que en este momento han resultado mayormente contagiadas por la pandemia en desmedro de los varones que ostentaron este, entre comillas, liderazgo por varios meses.
9.306 mujeres, equivalentes al 50,23% del total de contagios, versus 9.219 varones, que llega al 49,77%, en una sumatoria que en su globalidad se traduce en 18.525 casos acumulados a nivel regional. Sin embargo, esta cifra considera todos los casos ocurridos a lo largo de 238 días, incluyendo, desafortunadamente, a quienes han perdido la vida, 408 personas. Vamos de inmediato a revisar la realidad nacional, porque si bien han bajado las cifras en la región del Maule, también bajaron en el resto del país. 922 contagios fueron informados durante las últimas horas, 922 exámenes en estricto rigor. 569 con resultado positivo, 300 positivos pero asintomáticos y 53 que dieron positivo pero no calificaban en los rangos anteriores. Es decir, no se sabe si tienen o no síntomas de la enfermedad. 922 casos apenas. Uno se sorprende y dice, wow, nos estamos mejorando. Pero no, bajó también la cantidad de muestras que han sido pesquisadas durante las últimas horas. Con estos 922 contagios informados, Chile llega a 504.525 afectados por la pandemia del COVID-19 en 238 días, de los cuales 481.379 han logrado recuperarse, mientras que 9.035 permanece con el agente viral importado activo, presente en su organismo. 23 personas han perdido la vida, de acuerdo a las cifras proporcionadas por el Departamento de Estadística e Información Sanitaria DEIS del Ministerio de Salud, también con datos que han ido acopiando desde el Registro Civil e Identificación. 23 fallecimientos han sido informados durante las últimas horas, elevando a 14.026 este triste récord que no se detiene, continúa. Seguimos sumando desafortunadamente más personas muertas a consecuencia de la pandemia. En materia de hospitalización, son 740 los pacientes que permanecen internados en las diferentes unidades de cuidados intensivos UCI de la red asistencial chilena. 86 están en estado crítico, otros 619 están conectados a ventilación mecánica de carácter invasivo. Chile ostenta el récord absoluto a nivel latinoamericano en toma de muestras. 4.177.395 han sido practicadas en estos 238 días, con un porcentaje de positividad que llega al 12,07%, mientras que en las últimas 24 horas han sido ingresados 20.012 exámenes, que no necesariamente significa que se hayan hecho en las últimas 24 horas. Y por hacer se entiende que usted haya ido y que le entreguen el resultado inmediatamente ahora. No. Significa que son pesquisas que han sido evaluadas e ingresadas a la plataforma. 20.012 en todo el país, con un porcentaje de positividad bajo en esta cifra, pero que también refleja un nivel bajo de exámenes que han sido notificados. 4,61% de positividad. Dicho de otra manera, de 9.012 muestras, 922 arrojaron positivo. Las residencias sanitarias, una estrategia que implementa el Ministerio de Salud en todo el territorio nacional para aislar a aquellos pacientes que no tienen las condiciones mínimas para realizar la cuarentena en su casa o conviven con pacientes en situación de riesgo de salud, se redujeron a 149, en algún momento fueron poco más de 160. Ahora son 149 las residencias que funcionan en el país. 5.116 personas están haciendo uso de alguno de los 10.726 cupos disponibles para esto. Son poco más de 2.600 los ventiladores mecánicos existentes en la red asistencial chilena, 367 de los cuales están en condición de disponibilidad para su uso en caso de ser requeridos para apoyar en condiciones ventilatorias a aquellos pacientes que enfrenten alguna condición bastante compleja en su situación de salud, por consecuencia, claro está, del coronavirus. 922 contagios que han sido detectados en el país durante las últimas horas. De esta manera se van observando los comportamientos en las diferentes regiones de nuestro país. 22 casos fueron informados en la región de Arica y Parinacota, 39 en la región de Tarapacá,
23 en la región de Antofagasta, 18 en la región de Atacama, 4 en la región de Coquimbo, 55 en la región de Valparaíso, 141 en la región metropolitana, 36 en la región de O'Higgins, 33 en la región del Maule, que ya supera la de O'Higgins en el total de casos acumulados, 22 en la región del Ñuble, 157 son de la región del Biobío, 114 de la Araucanía, 70 de la región de Los Ríos, 157 de los Lagos, 4 de la región de Aysén y 27 de la región de Magallanes. Con esto, Arica y Parinacota acumula 4.923 contagios, Tarapacá 12.727, Antofagasta 21.210 personas afectadas, Atacama 7.783, Coquimbo 12.612, Valparaíso 30.067. La región metropolitana, indudablemente, es la más complicada con la situación, 295.546 personas afectadas. La región de O'Higgins con 18.467, el Maule con 18.525, Ñuble con 7.292, Biobío con 28.775, la región de la Araucanía con 11.670 personas afectadas, Los Ríos con 3.231, Los Lagos con 14.147, Aysén con 992 y Magallanes con 11.968 personas. En el Maule, 33 casos nuevos informados, elevando a 18.525 el total de contagios. De estos 33 casos nuevos, 28 manifestaron síntomas, 5 eran asintomáticos. Sin embargo, de los 18.525 afectados, 17.606 son pacientes que han logrado recuperarse, mientras otros 521 continúan con el agente viral importado activo en su organismo. Sin embargo, insisto, 5 nuevos fallecimientos han sido informados durante las últimas horas, elevando a 408 las personas que han muerto a raíz del COVID-19 en el país. Vamos a revisar visorterritorial.cl, una plataforma online que administra el Ministerio de Bienes Nacionales y que con datos del Ministerio de Salud nos permite ir reconociendo la situación de casos activos que a la fecha, y entendemos que esta página se va actualizando todos los días una vez que se libera la información oficial por parte del Ministerio de Salud, nos permite observar, nos permite detectar o más bien determinar la cantidad de pacientes que siguen con el virus completamente activo en alguna comuna de nuestro país. Vamos a concentrarnos con la situación de actividad que aún prevalece en las 6 comunas donde tenemos presencia efectiva en pantalla. Me refiero a Talca, a Maule, a San Javier, a Villa Alegre, a Hierbas Buenas y también a la comuna de Linares. En el visorterritorial.cl y de acuerdo a los datos que entrega la misma autoridad sanitaria, que para todos los efectos son los datos, la información de carácter oficial, 4.264 personas han logrado contagiarse en la comuna de Talca en 238 días, registrando un brusco descenso a 214 casos activos. Si este descenso se mantiene, perfectamente se podrían levantar las normas restrictivas en la capital de la región del Maule. La positividad también cayó a un 8,7%. 214 casos activos de un total de 4.264 registrados solo en la comuna de Talca. Talca Urbano, que enfrenta de modo indefinido una cuarentena parcial. Es decir, solamente el confinamiento obligado el día sábado, el día domingo, como asimismo también algún día feriado venidero. El 1 de noviembre no se cuenta porque es feriado de domingo. En consecuencia, claramente van a estar en cuarentena total este fin de semana, al menos en la zona urbana de Talca. Vámonos a la comuna de Maule. Maule, que a la presente fecha acumula una cifra no menor, 991 contagios. Sin embargo, la positividad también cayó en número de casos activos, que ahora son 34. 34 personas que se mantienen afectadas de un total de 991 que en algún momento han sido víctimas del contagio, con una positividad que llega al 9,8%. En la comuna de San Javier de Loncomilla hay una serie de brotes que afectan a clústeres familiares. Estamos hablando que en las últimas horas 17 grupos familiares, más de 40 personas han resultado afectadas por la situación.
razón que evidentemente mantiene las alertas y la preocupación puesta en atención respecto de lo que ocurre con San Javier, que acumula 811 contagios a lo largo de estos 238 días. A la fecha de estos 811 casos, 61 permanecen en condición activa, con una positividad que llega al 8,8%. En la comuna de Villa Alegre son 222 los casos que acumula dicha zona histórica de nuestra región del Maule. 222 contagios acumulados de un total de 18.525 a nivel regional. Sin embargo, son 7 los pacientes que siguen con el virus activo en su organismo. 7 en la comuna de Villa Alegre con ningún tipo de peligro de momento. 8,4% es la positividad de impacto que va dejando la pandemia a su paso. En la comuna de Hierbas Buenas son 259 los contagios acumulados a la fecha, razón por la cual es importante observar que 6 de estos 259 contagios, solamente 6 de estos 259 continúan con el agente viral importado de forma activa, de forma presente en el organismo, en el cuerpo de los habitantes de Hierbas Buenas, con una positividad que también es muy baja, del 4,4%. Cerramos esta ronda por la comuna de Linares, que enfrentó cuarentena total, enfrentó fase 2 de transición y ahora ha regresado a la fase 3 o de preparación, al igual que otras 24 comunas de la región del Maule, porque ayer pasaron a la fase de preparación Teno, Licantén, Urbano y San Clemente en su totalidad. En el caso de Linares, son 1.340 las personas que se han contagiado en el periodo de 238 días. A la fecha, 31 se mantienen con el virus activo en su organismo, con una positividad extremadamente baja que llega al 2,9%. Así se está desarrollando, así se está desenvolviendo, ese es el impacto que está teniendo la pandemia por el COVID-19, pero también estamos muy atentos a lo que se discute hasta ahora en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja a propósito del proyecto que busca ser despachado, primero aprobado y luego despachado en caso de una aprobación por parte de la Comisión de Constitución, que pretende regular esta materia que ha sido presentada por una serie de parlamentarios de oposición y que busca retirar nuevamente un 10% desde las AFP. Hay algunos temas en relación a las pensiones alimenticias que tantas dudas y estragos dejó a su paso luego del primer retiro. Vamos a revisar qué es lo que se discute hasta ahora en el Congreso. Para mí el más sensato es aquel que adelanta 10 cuotas o 12, no recuerdo, e inmediatamente al mes siguiente le hace un descuento a la persona. Si la persona recibía, por ejemplo, 280.000 pesos, recibe de adelanto 10 cuotas, pero ya desde el mes siguiente va a empezar a recibir 240 solamente porque va a tener que pagar en proporción. Ese es al que menos problema le veo de los tres. El diputado Sofirio con mucha honestidad decía, esto más que sacar un 10%, segundo 10%, y créame por su intermedio, presidente, que el problema sigue en España, en Portugal con la pandemia, por lo tanto quizás la diputada Giles debería empezar a preparar un proyecto para un tercer 10% para Pascua Resurrección o antes incluso, porque todo indica que nos va a pasar lo mismo de la segunda ola o de la tercera ola que está pasando en el hemisferio norte con la pandemia. Por lo tanto, esta crisis es larga y profunda, no llega solamente hasta la Navidad. El diputado Zafirio decía, invierten en fondos de inversión. Por supuesto que sí, y podemos estar de acuerdo en muchos problemas respecto a los fondos de pensiones, pero uno de los problemas que no tienen es justamente la rentabilidad. Cualquier persona con más de 5 años de cotizaciones, la plata que tiene, 30% la ha puesto él, 70% es rentabilidad. Y si al diputado Zafirio le molesta que sean invertidos en inversiones en Chile, yo mismo firmo una indicación con él, feliz en que le sacamos el límite de la inversión que puede ser invertida afuera, porque hoy día está limitado eso, tienen que invertir hasta un pequeño porcentaje afuera y otro tanto en Chile. Yo feliz le saco ese límite para que no esté esta rueda tan conectada de que los fondos se invierten en las mismas grandes empresas de nuestro país. Mejor que estén fuera. El diputado Gutiérrez decía, la gente no es tonta, la gente está informada, sabe que retirar el 10% va a producir una merma
en sus futuras pensiones. Estoy de acuerdo con él. Pero también la gente es inteligente en el sentido que ve que en el Senado hay un proyecto de ley que nacionaliza los fondos de pensiones. Por lo tanto, saben que también hay un riesgo de lo que no saquen con estas medidas. Finalmente puede venir esa mano negra del Estado y retirárselos todos. El diputado Bianchi decía, esta vez acertadamente, yo pensé que el gobierno iba a reaccionar con una mejor opción. Quiero decirle al ministro Monker, al ministro Briones, a la ministra del Trabajo, yo también. Yo también pensé que el gobierno iba a reaccionar con una mejor opción. Evidentemente que las personas necesitan el dinero, evidentemente que las AFP, y esto hay que reconocerlo, fueron rápidas para entregar el primer 10%, fue un trámite en línea, no hubo que ir prácticamente, y en pocos días, ante lo que permitía la ley, la gente tenía esos dineros en su cuenta. Y aquí va la propuesta al gobierno. Hagamos caridad con la solidaridad, hagamos caridad con el dinero de todos los chilenos. Le propongo al señor ministro de Hacienda, que le pregunta al presidente, que todas esas personas que postulan a este segundo retiro del 10%, se les entregue con dinero del Estado ese 10%. Que no lo haga el fisco, porque lo hace lento, se va a confundir, van a haber 44.000 funcionarios públicos que van a hacer trampa y van a quedarse con la plata probablemente. No, que se lo entregue a la AFP y que la AFP lo distribuye. La AFP lo hace rápido, lo hace en línea, lo hace a las cuentas. Que todos los chilenos que pueden acceder a este segundo 10% postulen en la página web, pero no con sus ahorros. Que no le llegue en la Nochebuena el trineo con el regalo de la diputada Giles con su propia plata. Que le llegue el mismo monto, pero de fondos generales de la nación. Que el fisco de alguna vez, si creemos tanto la centro derecha en las transferencias directas, en saltarse la burocracia, en que la persona es la que mejor decide qué hacer con sus recursos, hagamos de una vez por todas una transferencia directa equivalente al 10%. Y hay focalización, quiero decirle, ministro. Hay focalización porque usted está premiando a la persona que había cotizado, premiando a la persona que había trabajado en el mercado formal y premiando a la gente que tenía más recursos porque va a ser el 10%. Se necesitan esos recursos que no vengan del bolsillo de los chilenos, que vengan de fondos generales de la nación, que vengan de esa palabra tan importante que es la solidaridad. Gracias, presidente. Gracias, diputado Alessandri. Tengo varios diputados inscritos, específicamente 1, 2, 3, 4, 5. Lo que decía el parlamentario Alessandri hace algunos instantes también ha sido un tema que hemos discutido aquí en nuestro programa, el 30 Te Escucha. ¿En qué momento será el gobierno, desde los fondos de las arcas fiscales, el que se meta las manos a los bolsillos sin poner alguna regulación, algún límite para acceder a estos recursos que tanto anhelan miles y miles de chilenas y chilenos que actualmente lo están pasando mal? ¿Urge retirar nuevamente un 10% desde las AFP? Es la pregunta de este día, razón por la cual le invitamos a interactuar y participar con nosotros en este capítulo de hoy, martes 27 de octubre. Estamos a puertas de conocer cuál es el resultado que en este instante está siendo debatido por la Comisión de Constitución de la Cámara Baja. Una materia que en el fondo busca promover la discusión de un cuerpo legal, de un proyecto de ley que busque entregar facilidades siempre y cuando se pueda aprobar por 3/5 partes del Congreso Pleno esta medida, que en caso de ver la luz de forma positiva significaría que una importante cantidad de chilenas y chilenos obtengan para Navidad en el mes de diciembre, curiosamente en diciembre, puedan obtener un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, aunque el parlamentario Alessandri hace algunos instantes mencionaba de que quizás sería más prudente que ya no sea la plata de nuestros fondos previsionales, sino que sean fondos soberanos de la nación, que sean distribuidos de manera equitativa entre todos los chilenos y chilenas que están inscritos en las diferentes administradoras de fondos de pensiones, mientras también se analiza qué va a pasar con aquellas personas que tienen deudas por pensión alimenticia y qué va a pasar con aquellos jubilados que viven de rentas vitalicias y que en la primera etapa no obtuvieron un solo peso como parte del retiro de fondos de pensiones porque las rentas vitalicias no fueron incluidas en esta evaluación preliminar.
en un carril paralelo. También continúa evaluándose la reforma previsional, una que busca entregar otro mecanismo de equilibrio, aunque algunos parlamentarios hablan de que en vez de una reforma previsional hay que cambiar en su totalidad el sistema previsional chileno. El diputado Sebastián Álvarez a esta hora se dirige al hemiciclo en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja. Escuchamos lo que dice. También es que este derecho permanente de la capitalización individual que se establece con estos dos proyectos de ley ya hacen que el ciudadano entienda que esos capitales son propios. Cosa muy buena, porque si aquí avanza lo que se habla en el Senado, no podríamos estar discutiendo esto, como lo que está pasando hoy en día en Argentina, que ellos no tienen esta opción. Ellos no pueden retirar ni un 1, ni un 2, ni un 5% de su fondo de pensiones porque lamentablemente hubo un corralito y quedaron hoy en día sin pensiones y hoy en día lamentablemente vemos cómo en ese país no tienen ni siquiera esta opción. Por lo tanto, quiero invitar a que podamos avanzar en la discusión particular de estos proyectos de ley, que en cada matiz podremos tener distintas discusiones y podremos debatir con argumentos respecto a nuestras posiciones. Pero en términos generales, estos tres proyectos a la realidad actual de nuestro país son tres proyectos que merecen ser discutidos por todos los diputados, y aquellas indicaciones que estimemos pertinentes para mejorar los proyectos de ley, bueno, habrá que hacerlas, debatirlas y luego en sala tomar las mejores decisiones. Por lo tanto, quiero reforzar la idea que estos tres proyectos que se debaten el día de hoy, podamos avanzar a su segundo trámite legislativo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Álvarez. Le ofrezco la palabra por 4 minutos al diputado Fernando Mesa. Muchísimas gracias, estimado presidente. Trataré de ser muy corto en el análisis de lo que nos compete hoy en día. Bueno, estamos viviendo momentos muy especiales en Chile y es hora, como ha dicho quien me antecedió en la palabra, el diputado Álvarez, de tocarnos un poco el corazón y hablar un poco con más humanismo del que decimos todos profesar. Humanismo cristiano, humanismo social, en fin, humanismo socialista. No se trata ahora mismo de condenar todo lo que ha sucedido en materia de pensiones en Chile, sino de reformarlas como corresponde. Por eso es que hago un llamado al corazón de cada una y cada uno de los parlamentarios. No puede ser que se hable de que las rentas vitalicias, por ejemplo, no corresponden hoy en día porque aparentemente las aseguradoras han depositado en otro lugar los dineros de los asegurados. Las aseguradoras son dueñas de esos dineros cuando fallezca el asegurado, no antes. Y además, el decreto 3.500, que es un invento que propone también lo de las rentas vitalicias como trampa irrevocable, debiese ser en el futuro próximo revocado, hay que hacerlas revocables. Porque hay más de 600.000 personas que están sufriendo hoy en día el drama terrible que significa esta pandemia, que no les permite acudir a sus recursos y por lo tanto a los recursos que les pertenecen y que hoy en día son tan necesarios. Señor presidente, estimadas colegas, estimados colegas, hace unos años yo padecí un cáncer que a fin de cuentas se transformaba en el fin de mi vida. Era un cáncer mortal de necesidad. Y en esos momentos, cuando yo no era parlamentario, era un médico de atención primaria, pensé que a fin de cuentas lo que tuviese ahorrado en mis cotizaciones podría servir para que mis hijos, mi hija, mi señora pudieran tener un mejor pasar de vida con mi ausencia física. Hoy en día, el proyecto que ha presentado el diputado Ilavaca, la diputada Pamela Giles, desde luego viene a remediar esta situación, porque los enfermos terminales tienen derecho a recoger parte de sus cotizaciones, si no todas, para remediar también esta terrible situación que están padeciendo al final de sus días. Yo tuve la suerte de superar este cáncer, de encontrarme hoy en día en condiciones de defender este proyecto de ley. Por eso les pido a ustedes, con una mano en el corazón, que entiendan que el tema de los enfermos terminales tiene que ser atendido hoy en día en la situación especial que está viviendo Chile en tiempos de pandemia, donde los recursos económicos son muy escasos. Y por otro lado, el tema de las rentas vitalicias, como decía hace un momento, tiene también que ver con esta injusticia
Porque, insisto, ¿cómo es posible que solo aquellos que han tenido sus cotizaciones en las AFP hayan podido por millones retirar parte de sus fondos, y este agravio comparativo que está sucediendo, esta discriminación con más de 600.000 personas que están aseguradas, que están con sus pensiones en las rentas vitalicias, que a fin de cuentas, insisto, han sido un engaño, a fin de cuentas, apropiándose de los recursos de estos asegurados, hoy en día no los pueden retirar. Por eso es que les pido de corazón que pensemos en los enfermos terminales que saben que sus días, que sus semanas, sus meses, sus años están condicionados por su enfermedad terrible, de la cual yo, insisto, gracias a Dios me he recuperado, pero hay otros que no. Entonces quisieran entregarle a sus descendientes una seguridad económica. Observábamos las declaraciones y los argumentos entregados por dos parlamentarios de la región de la Araucanía. En primer término, el diputado por Evópoli, Sebastián Álvarez, y recientemente el ex militante radical y médico de profesión, Fernando Mesa. Básicamente analizando varios aspectos que son fundamentales. Es importante resaltar que a esta hora la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, además de analizar un proyecto de ley acerca de un potencial segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, otro 10%, o para muchos la completación del 20% desde nuestros fondos previsionales, más allá de los diferentes argumentos proporcionados por los legisladores. También se está discutiendo a esta hora en la votación en general sobre el retiro para los jubilados de renta vitalicia, el retiro forzoso para deudores de pensión de alimentos y el análisis en particular del retiro de fondos de pensiones para enfermos terminales. Una sensación que indudablemente también busca hacer justicia entre aquellas personas que están lamentablemente atravesando por una situación muchas veces de salud irreversible y donde el único legado que podrían dejar para sus familias son las cotizaciones previsionales de toda una vida laboral. El parlamentario Gabriel Boric, desde la región de Magallanes, también hace uso de la palabra a esta hora en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. La presencia de muchos parlamentarios así lo confirma, y el interés que tiene la gente genera mucha atención, porque el primer retiro se constituyó en un alivio que fue fundamental para que miles de familias pudieran hacer frente a la tremenda crisis. Y creo, cuando escucho al ministro, que uno de los problemas que tiene el gobierno hoy día, y que se expresa también en la tremenda votación del domingo, es que hay una desconexión profunda con la realidad, la magnitud y la transversalidad de la actual crisis. ¿Por qué lo digo? Y esto que no se tome como insulto, sino como una diferencia de argumento. El ministro Briones decía que 4 de cada 10 familias, 102 días de cuarentena en Arica. Entonces, cuando el ministro dice que 4 de cada 10 personas han recibido el IFE que por lo demás ni siquiera está por sobre la línea de la pobreza. Línea de la pobreza que significa, valga la redundancia, pero parece que se nos olvidara, el mínimo que se requiere para vivir en condiciones dignas. Entonces, cuando vemos esta realidad, el ministro y el gobierno pensarán de que solo 4 de 10 familias están pasándola mal. Hay una lógica que está instalada en la concepción de las instituciones del Estado neoliberal que se promueven de una manera, creo, bastante irreflexiva, que tiene que ver con la focalización del gasto desde la perspectiva de la eficiencia del recurso. Pero la focalización tiene sentido cuando efectivamente hay que hacer distinciones. Pero lo que no parecieran ver es que esta crisis está llegando a prácticamente todas las familias del país. Incluso si no han visto directamente disminuido sus ingresos. Pongo un ejemplo muy claro que me ha tocado ver en las ollas comunes de Magallanes. Familias, en particular núcleos familiares de adultos mayores que recibían ya pensiones bajas o que estaban en los últimos tramos de su vida laboral, que no han disminuido sus ingresos, pero cuyas redes de apoyo familiares se han visto destruidas producto de la pandemia.
destruidas no en el sentido emocional, por cierto, sino material. Eso no se puede comprobar en el registro social de hogares que no funciona para la magnitud de esta crisis. Yo me imagino que todos los parlamentarios y parlamentarias aquí presentes han tenido la oportunidad de acercarse a una junta de vecinos, ayudar a completar el registro social de hogares y ver cómo la ficha que les dice que usted no es parte del 40% más pobre, así que no tiene derecho a nada, lo siento mucho. Y han sido tremendamente golpeados por la crisis. Yo creo que todos estamos conscientes que disponer de los ahorros propios, que los trabajadores paguen con sus propios ahorros, una crisis de estas características no es la primera opción, no es la más deseable. No lo era en el primer retiro, no lo es en el segundo. Y por lo tanto, tal como mencionaba el diputado Bianchi, uno hubiese esperado que ante la presentación de esta iniciativa el gobierno hubiese reaccionado y hubiese aprendido la lección de la primera vez. Sin embargo, sus respuestas son las mismas, con amenazas incluidas de que no va a haber reforma de pensiones. Ahora me imagino que cuidan un poco más los adjetivos y ya no saldrá Evelyn Matei diciendo de que al día siguiente de aprobarse esto se va a incendiar Chile. Pero las predicciones de todos los economistas que decían que esto iba a ser una catástrofe, que no se cumplieron, hoy día valen harto menos. Justamente por esa irresponsabilidad desde la tecnocracia. Y por eso la gente muchas veces es más sabia que técnicos con diplomas en inglés. Porque sabe dónde le aprieta el zapato. Y lo están viviendo hoy día. En las ollas comunes que se están realizando. En las familias de adultos mayores o en las familias de trabajadores y trabajadoras que han perdido ingreso y que están con una ley de protección al empleo que les está entregando cerca de o menos del 40% de su sueldo original. Entonces, ante la alternativa del retiro, dicen, bueno, si es lo último que queda, ¿y cómo vamos a hacer nosotros quienes nos opongamos a aquello? Por cierto, en las otras circunstancias que se han mencionado acá, lo que presentaba el diputado Ilavaca a propósito de los enfermos terminales, o lo que ha planteado Blado respecto a quienes son deudores de pensión alimenticia. Voy a votar a favor, pero también votaré a favor de este segundo retiro, porque me ha tocado ver en persona, en la región que represento, pero conocer también la realidad en parte importante de nuestro país, de la transversalidad y magnitud de esta crisis. Y eso es lo que desgraciadamente pareciera no estarse dimensionando correctamente desde el Ministerio de Hacienda y desde el Gobierno. Yo voto a favor, presidente. Gracias, diputado Bueno. Declaraciones de los parlamentarios, algunos de forma presencial y otros de modo telemático, que están participando en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, donde se analiza el proyecto de ley que busca concretar un segundo retiro de un nuevo 10% desde los fondos previsionales. Llegamos a la hora límite de nuestro programa, ya debemos finalizar este especial capítulo de día martes 27 de octubre, muy pendientes de las miradas de los parlamentarios de nuestra República, quienes están a favor o en contra de esta discusión en un tema sumamente sensible y que compromete la realidad económica de millones de familias chilenas a consecuencia de la pandemia del COVID-19. ¿Es o no una oportunidad? Lo vamos a saber con el paso de las horas. Antes de concluir, algunos temas que son bastante relevantes. Recordará usted que nos anticipamos a cualquiera y le informamos aquí que en Pelarco se iban a iniciar las clases de forma presencial, situación que ya lleva cerca de un mes en ejecución. Mañana la comuna de Parral también se sumará a las clases presenciales, pero con un establecimiento, el Colegio Concepción, particular subvencionado de la comuna de Parral, lo aclaro porque hay varios colegios con el mismo nombre en la región del Maule. El Colegio Concepción de Parral volverá mañana a las clases presenciales, particularmente con sus cuartos años de enseñanza media. Prácticamente un retorno casi testimonial, entendiendo que ya el ciclo escolar está a puertas de su finalización. Los cuartos medios del Colegio Concepción de Parral mañana regresarán a las clases presenciales en ese establecimiento ubicado en la zona sur de nuestro territorio maulino. El Colegio Concepción de Parral únicamente, no el de Talca, no el de Linares. El Colegio Concepción de Parral con los cuartos años de enseñanza media. Igualmente, recuerde usted que la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció en los últimos días que habrá absoluta restricción para el funcionamiento de los diferentes campos santos, los diferentes cementerios públicos y privados, municipales, particulares o parroquiales.
ninguno de ellos podrá abrir sus puertas este fin de semana. Y uno de esos recintos sacros que permanecerá cerrado al público será Cementerio Parque del Maule. Indica en este comunicado que ha hecho llegar a la opinión pública que por decreto del Ministerio de Salud se cierran a visitantes todos los cementerios a nivel nacional, ya sean públicos o privados, los días 31 de octubre y 1 de noviembre, fecha bastante sensible para nuestra comunidad, en el entendido que es la conmemoración del Día de Todos los Santos. Por tanto, indican desde este parque cementerio privado, solicitamos la comprensión de cada uno de nuestros clientes y público en general por vernos en la obligación de acatar esta medida impuesta por el gobierno, la cual lamentamos profundamente, pues sabemos el impacto que esto causa en nuestra comunidad, pero que a la vez entendemos que es por el bien de nuestra salud. Cabe señalar que el Parque Cementerio estará atendiendo para trámites y servicios de emergencia e inhumación o entierros. Cabe preguntarse entonces, ¿se cierran los cementerios para evitar las aglomeraciones tanto en el exterior como en el interior? Entendiendo que tradicionalmente hay una serie de puestos, ventas y materias que forman parte quizá de la costumbre propia de una fecha tan sensible para la comunidad en general, como es el caso de recordar a aquellos que ya han partido, a nuestros seres queridos que ya no están físicamente entre nosotros. Sin embargo, se van a cerrar los cementerios públicos y privados que están en espacios al aire libre, muchos de ellos, pero los malls siguen abiertos. Gracias por estar con nosotros, que le vaya bien.